¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchas veces tenemos esa costumbre de orar. Y decir siempre, oramos a Dios, 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 Jesús, Jesús, Jesús. No está mal. Lo que está mal es no dirigirnos a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Ojo, como iglesia bíblica, doctrina bíblica, no tenemos que invitar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. He escuchado en muchas congregaciones que dicen, vamos a invitar al Espíritu Santo o vamos a descender la presencia del Espíritu Santo. Es una herejía esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que desde el momento, ahorita lo vamos a ver con bases bíblicas, en que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y mora en nosotros. Entonces, ¿por qué no creo en que tenemos que invitar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que te trajo a este lugar. Él es el que te dijo, congrégate. Él es el que te trae para que te congregues. Si no estuviera el Espíritu Santo en ti, no estuvieras en este lugar. Ni en ninguna otra congregación. ¿Sí estamos entendiendo? Las obras del Espíritu Santo. Ahora, la función del Espíritu Santo en la Biblia es amplia y profunda, especialmente en la vida de los creyentes y en la obra de Dios en el mundo. Les voy a explicar las funciones más importantes de forma clara que debemos de tomar en cuenta como cristianos, como hijos de Dios. No solo mencionar a Jesús y a Dios, debemos saber la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Vamos a Juan 16:8. ¿Qué nos dice Juan 16:8? 8 al 10. Juan 16, del 8 al 10. ¿Sí? Sí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 10. Sí, ok. El 7 dice, gracias Dulce, pero yo os digo la verdad. Son palabras del Señor Jesucristo en los Evangelios. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sus discípulos le preguntaron a Jesús antes de que se fuera, oye Jesús, ¿y qué va a pasar con nosotros? Aquí está. Me tengo que ir yo para que mi Espíritu Santo esté con ustedes. El Espíritu Santo hace muchas cosas en la vida de los creyentes. ¿Sí sabías eso? ¿Sí crees eso? No somos unicitarios, porque hoy está de moda solo Jesús. No creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Solo Jesús. ¿Se han escuchado de esa doctrina moderna que no tiene nada que ver? Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo hace muchas cosas en la vida de los creyentes. Punto número 1 es el Consolador de los creyentes. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo en ese momento dijo, me toca a mí. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó.
Esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. Los discípulos fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús. Ellos vieron todo lo que hizo Jesús en la tierra. Los discípulos fueron testigos. Ahora, podemos confiar en que los evangelios narran muy bien lo que Jesús enseñó. Dice en 1 Corintios 2, del 10 al 14. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que entender, hermanos, el Espíritu Santo nos revela por medio de su palabra, la palabra de Dios, todo lo que debemos de aprender. Dice el 14, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si tú vas y le preguntas a los señores que están acá arriba esperando el autobús, oye, ¿tú crees en Dios? Creo en Dios a mi manera, pero tú estás loco porque haces esto o haces el otro, pero estás loco. Ellos piensan que congregarnos, ellos piensan que levantar nuestras manos, que alabar a Dios es locura. Y sí, estamos locos, pero por Cristo. Ahora, el Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera. Al estudiar la Biblia, ¿cuántos estudian su Biblia? Levanten su mano. 1, 2, 3. Los demás no estudian la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia, porque es una manera que el Espíritu Santo nos da sabiduría. Si nosotros agarramos cualquier texto y lo acomodamos a nosotros, es algo que no tiene validez para Dios. Y por eso allá afuera el mundo nos come. Por eso hay muchos cristianos que se han convertido a los testigos de Jehová. Son una secta los testigos de Jehová. No los convence el Espíritu Santo, porque ellos no creen en el Espíritu Santo, los testigos de Jehová. Ellos dicen que es una fuerza. No creen en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera. Al estudiar la Biblia, podemos confiar que Él plantará la verdad en nuestra mente, nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartemos de ella. Eso es su trabajo del Espíritu Santo. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. Siempre va a acusar tu mente cuando hagas algo mal. Siempre, híjole, ya no me he congregado, ya ando como que quiero regresar otra vez al vicio, como que quiero regresar a cometer adulterio, fornicación. Quiero regresar a eso. El Espíritu Santo te dice, aguas. Es un foco de alarma, es una de las obras del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, Él habita en los creyentes y los sella hasta el día de la redención, dice la palabra de Dios. Esto indica que la presencia del Espíritu Santo en el creyente es irreversible. ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo que no se puede cambiar. Aunque tú quieras cometer brujería, está sellado por el Espíritu Santo. Hay personas que se han querido regresar al mundo, hay personas que fueron creyentes, entre comillas, pero ya no. Hoy en día podemos ver al famoso Daddy Yankee. ¿Quién lo conoce? ¿Qué fue lo que dijo? Que dejaba toda la música, que dejaba las mujeres, que dejaba vicios, que dejaba todo y decía, yo voy a seguir a Cristo. Pues esta semana con la noticia de que no, que siempre sí se regresa al mundo. Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que entender eso, hermanos.
No tienes por qué buscar ni en brujos, ni hechiceros, ni nada, porque ya está sellado por el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es lo peor que hacen las personas cristianas, entre comillas? Lo primero que van, cuando está una persona enferma, buscan todos los remedios habidos y por haber, brujos, hechiceros, santeros, cubanos, lo que tú quieras. Y lo más triste de todo es que por último recurren a Dios. ¿Ya has visto eso? Cuando el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en nosotros. Es decir, Él guarda y garantiza la salvación de los que Él habita. Habita. El Señor Jesucristo fue bien claro cuando dijo: vendrá el Consolador y morará en ustedes. ¿Sí lo dijo o no? No dijo va a salir y va a entrar. No, hermanos, entendamos esto, por favor. Vamos a Efesios 1:13. Y aquí está lo que les estoy diciendo. Efesios 1:13. Pásenle, bienvenidos. Pásenle, bienvenidos. Ya tenemos Efesios 1:13. Pau, ¿me pasas una botellita de agua? ¿Qué nos dice Efesios 1:13? Gracias. ¿Me pueden apoyar con los niños, por favor? Efesios 1:13, lo voy a volver a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad es el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu de la promesa. Efesios 4:30 también nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Entonces nosotros, cuando aceptamos a Cristo, desde ese momento somos sellados, marcados. Amén. Esa es una de las obras. Ahora, el Espíritu Santo ayuda a los creyentes en la oración. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías eso o no? Vamos a Judas 1:20. Judas 1:20. ¿Ya lo tenemos? Judas 1:20. Es un libro muy pequeño de una página. ¿Qué nos dice Judas 1:20? Todavía no lo encuentran, ¿verdad? Dice Judas 1:20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Sí lo tienen? Judas 1:20. Sí está. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo significa orar en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Todos los días intercede por nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí sabías eso? Cuando tú oras, pides compasión, pides que Dios tenga misericordia, el Espíritu Santo le dice a Dios: Señor,
ten misericordia de ellos. Vamos a Romanos 8, del 26 al 27. Ahora sí vamos a ver mucha Biblia, 8, del 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Gracias, hasta ahí. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué difícil es, y yo sé que acaban de pasar mis hermanas que están aquí presentes por una situación con su mami. Es difícil entender la voluntad de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esta semana me ha llovido en el sentido de que te pido por oración por un familiar, te pido por oración por otro familiar. Un muchacho, les acabo de mandar la foto al grupo, me pidió oración por su papá, que está grave, tiene no sé cuántos meses, está grave en el hospital. Me pidió apoyo económico, con lo que pude lo pude apoyar. Y le digo, vamos a estar en oración por tu papá. Yo me sorprendí ese día que fui a orar por mi hermana Juanita. Y yo platicaba con mi esposa, platicaba con mi mamá. Parecía que la hermana nada más estaba esperando como que alguien la despidiera. Yo entré, me dieron la oportunidad, gracias. Pude ver a la hermana, pues la hermana toda inconsciente, entubada. Pude verla. Y lo digo como testimonio, hermanos. Mi oración fue, Señor, la pongo en tus manos, que se haga tu voluntad en su vida. Mi deseo es que ella sane, Señor, pero tú sabes qué vas a hacer con mi hermana. Si la vas a mantener en este lugar y si es momento de que ella parta, es tu voluntad. No tardó ni 2 horas y me manda mensaje mi amigo: oye, ¿qué crees? Que nuestra hermana falleció. No, cuando me dijo eso dije, vamos de regreso. Le digo a mi mamá, vámonos, le digo, porque acaba de fallecer la hermana Juanita. Pero yo ya había hablado con ellos y les dije, tienen que aceptar la voluntad de Dios. Duele aceptar la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que entendamos esto, hermanos. Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender esto. Entonces el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios dice también que el Espíritu Santo intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? No es San Judas, ni San Pedro, ni San Francisco de Asís. Ellos no son los santos. La Biblia nos llama santos a nosotros como hijos de Dios. La palabra santo quiere decir apartado del pecado. Él abre nuestra mente también. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y nos enseña acerca de Él también. Quiero que me acompañes a Juan 15:26. Pero cuando venga el
Gracias. Jesús está diciendo, va a venir el Espíritu Santo y Él va a dar testimonio de mí. Todo lo que yo hice, Él lo va a hacer. Vamos a Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias. El Espíritu Santo regenera, renueva al creyente. ¿Sí sabías eso? El Espíritu Santo renueva, regenera al creyente. Vuelvo a lo mismo que les dije al principio. Desde nosotros que decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por favor, hermanos, entiendan, no puede salir el Espíritu Santo de nosotros y ni tenemos que estarlo invitando. Ahora, hay unas creencias o vivencias de muchos hermanos, estoy hablando de hermanos en la fe en Cristo, que piensan que el Espíritu Santo está en la mitad de uno y el demonio o Satanás en la otra mitad. No, hermanos. La Biblia bien claro lo dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Ya vamos a tener que comprar más Biblias. Porque oigo el amor de la fe que tienes hacia el Señor. Tito 3:5. Ajá, nos salvó por obras. Gracias. Nos salvó no por obras de justicia. Eres salvo no porque le das dinero a la gente. La palabra de Dios dice, sino que nosotros hubiéramos hecho esto, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es simplemente algo que no merecíamos. ¿Sí estamos entendiendo? El Señor Jesucristo fue crucificado, nada le costaba a Él, siendo Dios, porque es Dios, nada le costaba decir, ¿sabes qué? Aquí acabo con todos estos cuates. Sin en cambio, Él lo hizo por amor, por el lavamiento de la regeneración, por renovación en el Espíritu Santo. Ojo, Pablo resume lo que Cristo hace cuando nos salvó. Punto número 1. Nos trasladamos de una vida llena de pecado a una que es guiada por el Espíritu Santo. Punto número 2. Fuimos lavados de todos nuestros pecados, no solo de algunos. Punto número 3. Lavamiento se refiere a las aguas del bautismo, lo cual es señal de salvación, es decir, es algo simbólico. El bautismo es algo simbólico. El bautismo no te salva, pero es algo simbólico. ¿De qué? Yo le digo al mundo, ya no pertenezco a este mundo, quiero dejar al mundo y le estoy mostrando a la gente que me voy a volver a Cristo. ¿Han escuchado la historia de el eunuco? El etíope. Cuando le dijo, ¿cómo voy a meterme yo en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Hay que nacer de nuevo. Morir al viejo hombre, dejarlo pasado. Al hacerse cristiano, el creyente reconoce a Cristo
como el Señor y su obra de salvación. Punto número 4, ganamos la vida eterna con todos sus tesoros. Punto número 5, tenemos la renovación del Espíritu Santo y Él continuamente renueva nuestros corazones. Esa es misericordia, porque todos pecamos a diario. Nada de esto tiene lugar por haberlo ganado o merecido. Todo es un regalo de Dios. Ahora, en el momento de la salvación, el Espíritu bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos 6:3. ¿Qué nos dice Romanos 6:3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Gracias. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, la iglesia de la época de Pablo, la inmersión era la forma usual del bautismo. Hay muchas formas que la gente ha adaptado como bautismo. La iglesia católica agarra una cosita, ¿cómo se llama? Los que vienen de la iglesia católica, lo que agarran para bautizarte. Es como un coco que agarran y te echan en tu frente. Otro ejemplo, hermanos, los judíos tienen un ritual muy especial. Los judíos tienen su pileta. Si ellos entran, tienen que entrar por la derecha y no tienen que salir por ese mismo lugar. Entran por un lado y salen por otro lado, porque para ellos es pecado volverte a meter al mismo lugar donde ya, para ellos. La doctrina o los mormones bautizan en el nombre de muertos. ¿Sí sabías? Que los mormones, ellos vas a su congregación y dices, yo me quiero bautizar. Ah, sí, ¿en nombre de quién quieres que te bautice? De mi papá que ya murió. Vamos a bautizarte en nombre de Germán Sánchez Secundino. Y te bautizan. ¿Sí sabías? Ellos lo hacen. Es algo, una herejía completa. Solamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos puede dar salvación. No hay otra. Entonces, hermanos, podemos decir conscientemente, tratarla como si estuviera muerta. Luego podemos continuar disfrutando nuestra vida con Cristo. No podemos vivir así. No podemos tener una vida de decir, soy cristiano, y vivir con un pie dentro del Evangelio y en el otro siguiéndole, dando rienda suelta al pecado. No podemos vivir así. Ahora, como creyentes recibimos el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Dice Juan 3, del 5 al 8. Lo voy a leer para que nos vayamos un poquito más rápido, porque está muy largo este tema. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así esto aquel que es nacido del Espíritu. Amados hermanos, Jesús explica la importancia del nuevo nacimiento en Cristo, manifestando que no entraremos al reino por ser buenos, sino por experimentar ese nuevo nacimiento. Una persona que no cree en Cristo no va a entrar.
La Biblia lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 dice, el que cree ya es salvo, mas el que no cree en el Hijo ya está condenado. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Ahora, el Espíritu conforta a los creyentes con la comunión y el gozo en su paso por un mundo hostil. ¿Cómo vivimos? Primera de Tesalonicenses 1:6, vamos. Primera de Tesalonicenses 1:6. ¿Qué nos dice? Y otro, búsqueme, segunda de Corintios 13:14. ¿Qué nos dice Tesalonicenses 1:6? Primera de Tesalonicenses 1:6. Gracias. ¿Qué nos dice segunda de Corintios 13:14? Gracias. Gracias. Hermanos, aunque los tesalonicenses recibieron el mensaje de salvación con gran gozo, les trajo serios sufrimientos porque desató la persecución, tanto de los judíos como de los gentiles. Habiendo creído el mensaje del Evangelio y aceptando la nueva vida en Cristo, aparentemente muchos tesalonicenses creyeron que serían protegidos de la muerte hasta el retorno de Cristo. Muchos tenemos esa idea. No, yo estoy con Cristo, yo no me puedo morir. Hermanos, todos estamos expuestos. Nadie está exento a no morir. Todos somos mortales. Quiero que entendamos esto. Hermano, voy a decir algo y sé que va a chocar con muchos. El que tú llenes tu carro de aceite, el que tú llenes tu casa de aceite, el aceite no tiene ningún agente milagroso. El aceite es simbólico nada más. Y el aceite en el Antiguo Testamento se ocupaba para ungir a reyes, sacerdotes, se ocupaba para ungüento, como hoy el alcohol con la marihuana, pero no tiene ningún poder curativo. ¿Sí estamos entendiendo? No tiene ningún poder curativo. Ni cubriéndote con la sangre de Cristo, tampoco. Esto, la sangre de... Ojo, hermanos, ojo, porque siempre tenemos esa mala costumbre de decir, nos cubrimos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo solamente es para redención de nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos guía. La sangre de Cristo nada más es para perdón de nuestros pecados. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, el Espíritu en su extraordinario poder llena a los creyentes con gozo y paz mientras confían en el Señor, haciendo que los creyentes abunden en la esperanza. El Espíritu Santo nos da paz. Es el fruto del Espíritu Santo. Nos da paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Levanten la mano, ¿cuántos son pacientes? ¿Sí son pacientes o no? ¿Dónde está el fruto? Nos da gozo en medio de las tribulaciones. ¿Cuántos se gozan cuando hay enfermedades? Aguas, hermanos. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, dar paz y dar gozo.
la santificación del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu se opone a los deseos de la carne. Ojo aquí, hermanos. La santificación del Espíritu Santo en la vida del creyente, no del incrédulo. Quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne y conduce al creyente a la justicia. Vamos a Gálatas 5 del 16 al 18. Aquí viene lo bueno. Por eso es que el Espíritu Santo no puede morar en este tipo de personas. Ahí va. ¿Qué nos dice Gálatas 5 del 16 al 18? Dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula, si se dan cuenta. Cuando está con mayúscula es el Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone ¿entre qué? Entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, yo quiero que entiendan esto. Si te gusta tomar, si te gusta el baile, si te gusta hacer cosas que están en contra de lo que Dios quiere, el Espíritu Santo no puede morar en ti. Así como lo oyes. Si tus deseos te guían a las cualidades mencionadas en ese mismo versículo, vamos a Gálatas 5, 22 al 23. Y quiero que entendamos todo lo que Dios no quiere. No es religiosidad, pero yo quiero que lo leas con tu propia vista. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias. Ajá. ¿Sí, hermana? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos? Levanten su mano. ¿Quién ha crucificado todo eso? Levanten su mano. Hermanos, si tus deseos te guían a las cualidades mencionadas en esto que acabamos de leer, que es el fruto del Espíritu Santo, entonces puedes deducir que el Espíritu Santo te está guiando. No es revocarse ni hablar, ni revolcarse ni hablar balbuceo. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Ni estar que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. No, hermano, por favor, no. El Espíritu Santo es lo que te acabo de decir: gozo, paz, paciencia. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. No en hablar en lenguas, ni estar balbuceando. ¿Sí estamos entendiendo? La palabra lenguas es un dialecto, inglés, otomí, francés. Es un dialecto, no arrabasaya ni rabababa, nada de eso, no tiene nada que ver. ¿Sí estamos entendiendo? Lenguas. Corintios lo explica, Hechos lo explica. Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, dice que los medios escuchaban a los persas como hoy hablaban en su mismo idioma. Idioma, mas no balbuceos. Incluso en Hechos menciona y dice que ellos decían: ¿Ya escuchaste que ellos están hablando? Un ejemplo, los gringos escuchaban cómo los mexicanos hablaban en inglés y viceversa. Los mexicanos escuchaban cómo los brasileños hablaban en español.
Entonces, hermanos, quiero que entiendan algo. El don de lenguas o el don de lenguas es para evangelismo. ¿Por qué? Si tú vas a África, tú no sabes hablar África. ¿Con qué trabajo sabemos hablar ñañú? Y eso que es nuestro dialecto de aquí. Si tú vas a África, Dios te puede dar el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Mas no que llegues con un africano, arrababa vasalla, ¿te va a entender algo? No te va a entender. Si estamos entendiendo, quiero que entiendan bien esto, hermanos, porque son las obras del Espíritu Santo. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, hermanos, el ser guiados o ser llenos del Espíritu Santo no es tirarse al piso, no es revolcarse, no es andar brincando, porque una vez escuché a un pastor que dijo, es una visitación del Espíritu Santo. No, no es una visitación. El Espíritu Santo mora en mí, en ti. No es nada de eso. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia. Lo acaba de leer mi hermana Maribel. Esa es una manera que sé que tengo al Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay hermanitas, hay hermanitos que hablan en lenguas, que brincan, que hacen, pero saliendo de la iglesia su vida vuelve a ser la misma. ¿Sí estamos entendiendo? Decía un hermano, dice, hablan en lenguas, pero su lengua no tiene la capacidad de pedir perdón. ¿Sí o no? Ofenden a los hermanos, critican a los hermanos, no tienen la capacidad. Entonces, nada te sirve verte muy espiritual si no haces lo que Dios quiere. Se la pasan criticando a la gente, se la pasan diciendo pecado a todo mundo, se la pasan diciendo que están mal. Los únicos que están bien son ellos. Aguas. Aguas. El Espíritu Santo también acusa tu mente. Ya me imagino al Espíritu Santo cuando estás de chismoso. Ya deja de estar de chismoso. De verdad, hermano. Te incomoda el Espíritu Santo cuando estás haciendo algo malo. Es una manera de que sabes que tienes al Espíritu Santo. Ahora, las obras de la carne se hacen menos evidentes y el fruto del Espíritu Santo se hace más claro. Vamos a Gálatas 5 del 19 al 26. Ahí viene lo bueno. Las obras de la carne. Estoy hablando con cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Me acuerdo mucho cuando el pastor preguntó al pastor Ismael, ¿cuántos son cristianos en proceso? Y muchos levantaron su mano. No existe esa palabra de cristianos en proceso. O eres o no eres cristiano. ¿Qué nos dice Gálatas 5 del 19 al 26? Que lo lean fuerte. Ay, Dios. Disensiones. Gracias. Gracias, hermana. Miren, hermanos, dice el 21.
Bueno, terminando el 21, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aguas, fíjense lo que dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿el qué? No heredarán ¿el qué? El reino de Dios. Y ahora sí nos dice cuáles son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Y el 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. 26: irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿En cuál entras tú, hermano? En todas, dice. Yo entro, pero yo quiero entrar en crucificar lo que a mí me está afectando. Entonces, hermanos, este versículo podemos ver que el Espíritu Santo todos los días pelea con tu carne. Tu carne te dice una cervecita, y el Espíritu Santo te dice no. Un chismecito, el Espíritu Santo no. ¿Te estás entendiendo? Ahora, los creyentes se les ordena ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo cual significa que deben ceder al control total del Espíritu Santo. Debe de haber un control total de parte del Espíritu Santo. Si no tenemos un control total del Espíritu Santo, no la vamos a hacer. No nos va a importar. Vamos a andar con una cervecita, pero como dicen allá afuera, como una no es ninguna y una es la mitad de una, ahí van por otra. ¿Sí o no? Y como una no es ninguna y vuelven a empezar otra vez, entonces se les olvida. Bueno. Dice la palabra de Dios, pone esto: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo contrasta la embriaguez con vino, lo que produce una alegría temporal. Por eso es que dicen, anda bien happy, bien feliz, porque se acaba de echar sus alipuses. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Pablo dice esto. Ahora, cuando dice más bien sed llenos del Espíritu, lo que produce es un gozo duradero. El Espíritu Santo no va a ser como un vino, es una metáfora que está poniendo. Tú te embriagas, te pones borracho, lo que tú quieras, pero por un momento vas a estar bien. Y terminando tu embriaguez, vuelves a lo mismo, tus preocupaciones, todo lo que tienes. La embriaguez con vino se relaciona a la antigua manera de vivir, a los deseos egoístas. En Cristo tenemos un gozo mejor, más alto y perdurable para curar nuestra depresión. Ay, pastor, es que ando presionado y me tengo que tomar una cervecita para poder controlarme. Es que conozco una hermana que es cristiana y es hija de pastor, perdón que lo diga así, pero dice, es que yo sufro de ansiedad y si no me fumo un cigarro no voy a estar bien. Yo sé que la conocen, no voy a decir nombres. No es mi hija, Esa, claro, no es mi hija. Es hija de pastor y se echa sus cigarritos enfrente de sus hijos. Dime si algo le edifica eso. Levanta tu mano si te edifica en algo tomarte una cerveza o echarte un cigarro. Levanta tu mano si te edifica en algo y me dices en qué te edifica. Al contrario, es daño para tu salud.
En Cristo tenemos un gozo mejor, más alto y perdurable para curar nuestras depresiones, monotonía o tensiones. Lo que importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo de nosotros. ¿Con qué respondemos? Debemos someternos cada día a la dirección y Dios nos va a dar la guía. El Espíritu Santo también dio dones. Ya lo hemos visto. Primera de Corintios 12 te habla sobre todos los dones del Espíritu Santo. A ver, dime uno de los dones del Espíritu Santo. Gozo. ¿Gozo? ¿Dones? A ver, díganme los dones. Don del discernimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero deja que participen los demás hermanos. A ver, quiero que participen. Lo acabo de decir. ¿Don de qué? De lenguas, de interpretación de lenguas, don de ciencia. Hermanos, el Espíritu Santo dio dones a quien quiso, como quiso, porque Él quiso. Ahora, este es algo que yo sé que también van a decir, Chihuahuas, ¿cómo? Sí, el Espíritu Santo también le dio dones a los incrédulos. Por eso es que hay brujos. Pero lo ocupan para mal. Dice en Salmos, llevó cautiva la cautividad y les repartió dones a los incrédulos. Así dice la Biblia. Pero lo ocupan para mal. Por eso es que hay brujos, hechiceros, rateros, porque son rateros. ¿Eso sería el don de la sabiduría? No, sabiduría es don, ¿cómo podríamos llamarle ahí? De discernimiento, donde ves que no sabemos, necesitamos ver qué tipo de don es el que tiene, porque igual el Espíritu Santo les repartió a todos y a los incrédulos también. Entonces ellos lo ocupan, igual puede entrar como sabiduría, de ciencia, conocimiento. Entonces tenemos que entender eso. Pero no por eso vayas a visitar a los brujos, ¿eh? Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones espirituales que tienen los creyentes son otorgados por el Espíritu Santo, conforme a lo que determina su sabiduría. Sabiduría. 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, lo importante de esto, hermanos, no interesa cuál don o dones tengas o cuántos tenga una persona. Todos provienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo decide cuál don tendremos. Todos son para edificación de la iglesia. Pablo dice, si alguno habla en lenguas y no hay intérprete, no cuenta. No cuenta. Ahí no es de que yo me doy el don de lenguas y mi esposa va a decir lo que yo estoy diciendo. Hermanos, los dones no son transferibles, porque tú no eres Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Un hermano, se los digo porque conocí una pareja y el pastor afirmó esto, dice, es que venía el don de profecía para el hermano, pero el hermano, como no lo quiso, le dijo a Dios que se lo pasaba a su esposa. ¿Ustedes creen que se puede hacer eso? Claro que no. El Espíritu Santo obra también en los incrédulos, así como lo oyes. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien convence a los pecadores.
Y ese es el Evangelio. El Espíritu Santo testifica de Cristo. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 10 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando del anticristo. Punto número 1. ¿Quién detiene al hombre de pecado? Dios. Gobierno y ley que ayuda a controlar la maldad. Claro que no. El ministerio y la actividad de las iglesias, los efectos del Evangelio, eso es algo que tenemos que hacer como cristianos. Punto número 3, el Espíritu Santo. La Biblia no es clara sobre quién es el que lo detiene, solo dice que no será detenido para siempre. ¿Sabes hasta cuándo ya el Espíritu Santo no va a morar en nosotros? Ya no va a haber nada, porque se va a acabar esto, ¿sí sabías? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Dice la palabra de Dios que la muerte se alejará de nosotros. Bueno, no de nosotros, de los que queden. Yo creo que me voy con Cristo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ahora, hermanos, los creyentes hemos recibido el maravilloso don del Espíritu Santo de Dios en nosotros mismos. Podemos comprender los pensamientos de Dios tal como se revelan en las Escrituras. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entenderlas. Esta es la sabiduría de Dios y no la sabiduría del hombre. Ningún conocimiento humano puede reemplazar la enseñanza del Espíritu Santo. Ponte de pie. ¿Sí entendimos? Traté de apurarme un poquito porque está muy extenso este tema, demasiado extenso. Hablar del Espíritu Santo es muchas cosas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Levante su mano si tiene alguna duda. Quiero aclarársela. Conforme a la Biblia, no conforme a lo que yo sé. Entonces ya entendimos cuáles son las obras del Espíritu Santo. Y entendimos que el Espíritu Santo no es revolcarse, gritar, alocarse o tocar una alabanza y estar gritando y todo eso. No, hermanos, ese no es el Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez, se los comento como testimonio, una hermana, estábamos en una congregación y pues luego los muchachos les gusta hacer sus requintos con la guitarra eléctrica, con efectos y todo. Y estaba la hermana al lado de mí, cuando veo, ¡fum!, sale corriendo. Y yo me quedé. Ya después me la encontré en la calle y le dije, oye hermana, le digo, ese día la vi salir corriendo de la iglesia. ¿Por qué salió corriendo? Ay hermano, dice, es que ese sonido de la guitarra me sonó a un sonido satánico, dice. No,
Sonido satánico. Sí, dice, es que así como tocó el hermano, tocan los de Kiss. Y dije, bueno, está bien, hermano. Para colmo, era Día de Muertos, 31 de octubre. Y ahí veo a la hermana vestida de calaverita con su nieta. Se le hace más pecado un sonido de guitarra que ir a participar del Día de Muertos. Qué ironía, qué ilógico. Se nos hace más fácil o se nos hace más pecado ver a un hermano tirado que nosotros estar en Facebook metiéndonos en el chisme, indagando la vida de las personas. No, eso no es chisme. Criticamos a los hermanos, pero no nos damos cuenta que la gula también es pecado. ¿Sí o no? El Espíritu Santo es el que te dice, no estés de chismoso, no estés de criticón. En serio, que nada más porque el Espíritu Santo no te puede dar una bofetada, sino yo creo que te la da. Aguas, hermanos. Ya vimos cuáles son las obras de la carne, ya vimos cuál es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Dice Primera de Corintios 2, del 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Espíritu está con letra pequeña, con la inicial pequeña, la E, del mundo. Sino el Espíritu está con mayúscula, que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermanos, todos los días el Espíritu Santo pelea con tus deseos carnales. Si te gustan las caribes, si te gustan el vino, el tequila, aguas, hermano, aguas. No digo que es pecado tomar. Lo que es pecado es a lo que te lleva a hacer. Te embrutece y empiezas a hacer cosas que no. ¿Recuerdas la vida de Noé? En el Antiguo Testamento, la historia de Noé. Después de que se salvaron, después de que salieron del arca, ¿qué fue lo que hizo Noé? Se embriagó. No el hermano Noé no. Noé, el de la historia de Noé. Se embriagó. Y dice que su hijo vio su desnudez y maldijo a su hijo Cam. Entonces nos podemos dar cuenta que todo trae consecuencias. Aguas, hermano, déjate ser controlado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir lleno del Espíritu Santo, ser controlados. Ser controlados, hasta en tu manera de vivir, en tu manera de alabar a Dios, en tu manera de servir, en todo. No nada más aquí en la iglesia, allá afuera también.